Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva masterclass con un tema muy particular el día de hoy, que se trata de heridas emocionales, pero cómo nos afectan y cómo moldean nuestro futuro y de qué manera crean en algunas personas tendencias hacia los delitos que terminan en prisión. Y para ello tenemos una invitada muy especial que es Consuelo Bañuelos de México. ¿Qué tal, Consuelo? Bienvenida. Te voy a poner destacada si te podemos ver. ¿Qué tal? Un gusto verte. Bienvenida. Muchas gracias, me siento muy feliz y muy honrada por esta invitación. Gracias, gracias. Consuelo es una activista de los derechos humanos. Es una promotora de la dignidad humana y del desarrollo integral de las personas. Ya hace muchos años. ¿Cuántos años, Consuelo, te dedicas a esto? Más o menos como 23. Mira, maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamérica, especialidad en educación en derechos humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, promotora de la paz y de los derechos humanos desde hace más de 20 años, fundadora de Promoción de Paz, ABP, organización dedicada a difundir la cultura de la paz en centros penitenciarios, centros de rehabilitación de adicciones para personas de escasos recursos y diversos espacios vulnerables, a través de programas educativos que ayudan a prevenir la violencia, las adicciones y el delito. Y les cuento que Consuelo, ya hace unos años atrás, decidió tomar el entrenamiento para facilitadores de CMR, o sea que es facilitadora en CMR, que es interesante quizás que nos cuentes tu trayectoria, cómo entraste en estas áreas, cómo te interesó específicamente y cómo llegaste a tomar el entrenamiento de CMR. Muchas gracias. Es un camino muy largo, pues de más de 25 años. Sin embargo, voy a tratar de resumirlo para poderlo compartir de la manera más rápida. Yo he tenido interés en los derechos humanos, pues prácticamente desde adolescente. Me motivaba muchísimo buscar el tema de los derechos humanos. He seguido la vida de Martin Luther King, de Rosa Parks, de otras personas que han abierto camino en ese tema. De hecho, a Martin Luther King le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en el mismo año en que yo nací. Entonces, bueno, ese tema es para mí importante. Aproximadamente unos 24, 23 años en este tema de los derechos humanos, entro a los centros penitenciarios, prisiones, cárceles, y les llama de diferentes maneras. Aquí en México son centros de reinserción social, pero en realidad, pues bueno, pensemos en estas cárceles para ver el tema de los derechos humanos. Principalmente lo que estaba yo observando era el derecho laboral, es decir, las personas que están privadas de su libertad tienen un trabajo al interior de estos centros, qué tanto se les estaba pagando, cómo eran sus horarios y demás. Estoy involucrándome en ese tema, pues cuando me empiezo a topar con, no son números, no son simplemente personas que van a trabajar, tienen un nombre, un apellido, son madres, son padres, son gente que tiene cercana a otra gente. En el camino me topo, y con esto quiero decir pues que todas las personas y propuestas con las que me he topado son muy valiosas para mí. Me topo con la vida de Víctor Frank. Víctor Frank escribió en la época de la Segunda Guerra Mundial un libro, El hombre en busca de sentido, hace toda una propuesta en donde dice, cuando la vida parece no tener sentido, pues siempre hay una luz que ilumina. Y más o menos la propuesta va en pensar en el futuro. Bueno, ahorita lo estoy pasando mal, pero mañana me va a ir mejor. Y en el campo de concentración decía, pues ahorita estamos en esta situación tan degradante, pero esto se va a acabar la guerra, yo voy a volver a estudiar, yo voy a volver a trabajar, voy a volver
a vivir mi vida como la vivía antes de la guerra, y en eso basa su propuesta. Ya, pues voy al centro penitenciario, no nada más veo los derechos humanos, sino que les empiezo a decir a las personas que están ahí, oye, esto de aquí de la cárcel se va a terminar y tú vas a salir fuera y vas a encontrarte con tu familia y vas a poder tener un trabajo. Y bueno, yo pensaba que los estaba motivando muy bien, que de hecho, bueno, pues era la mejor intención que yo tenía. Vamos a salir adelante. Sin embargo, venían, ya me voy a ir libre, la semana próxima salgo libre, muy bien, todo tu proyecto de vida lo vas a poder hacer y vas a poder trabajar y vas a poder estudiar. Y en 5 o 6 meses los veía de regreso. Pues, ¿qué pasó con tu proyecto? ¿Dónde está? No, pues regresé. Y bueno, pues había que ver qué estaba pasando, porque si ya se iban tan motivados del centro penitenciario a la calle, ¿por qué estaban volviendo? Posteriormente, y tratando de ver qué es lo que pasa, encuentro otra propuesta que nace en Estados Unidos, en estado de Texas principalmente, se lleva a cabo en las prisiones del estado de Texas, y donde pues se empieza a decir a la persona que está privada de libertad, oye, pues tú cometiste un error, ese error reconócelo, repáralo, trata de reparar. Es una propuesta que va combinada con lo que ahora llamamos justicia restaurativa, que va cambiando de esa justicia del castigo a la justicia de pues sanar, reponer. Y ya dije, bueno, pues aquí va la solución. Vamos a decirles que lo que ellos hicieron pues tenía un origen en su persona, que no les fue bien en su familia, que no les fue bien en la comunidad en donde estaban, no les fue bien en la sociedad, y que bueno, llegaron a ese lugar, pero que ahora están tratando de cambiar todas sus ideas, su forma de ser, y salir a la calle nuevamente. Y la sorpresa fue igual. A los 5 o 6 meses volvían. ¿Qué está pasando? Si tú ya habías reconocido que habías tenido un error y ese error lo habías tratado de reparar, y esa reparación te llevó. Entonces, buscando un proceso personal de sanación personal, porque les quiero contar pues que de tanto estar cercana a todos estos lugares, no había ido aprendiendo pues cómo no quedarme con las historias de todas las personas con las que yo estaba conviviendo, cómo no quedarme con esa persona que me decía, me violaron, mataron a mi papá enfrente de mí, me secuestraron, ¿qué hacía con todo esto? Y buscando yo un proceso personal, y yo estoy convencida que cuando buscamos, siempre encontramos. Y bueno, pues me llega un correo electrónico de CMR. Lo abro y empiezo a hacer ese proceso inicial personal, que ya llevo desde el 2016, que tuve el primer contacto, el primer correo que hablé, hasta el día de hoy ha sido un camino. Y ese camino me ha ayudado a descubrir a mí misma que lo que necesitaba hacer era sanar de raíz todas las vivencias que había tenido y que me habían lastimado, no las que estaba viviendo en ese momento, sino las que ya había tenido y estaban aquí guardadas como heridas. Y eso lo empiezo a transmitir en los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues además de que continúo con el acompañamiento en el tema de derechos humanos de una manera pues bastante profunda, en otras actividades que también realizo ahí, otras de manera preventiva, pero en mucho he ido eh, introduciendo esta gran propuesta que a mí me ha ido sanando, en donde puedo descubrir junto con las personas que están privadas de libertad qué está pasando. Cuando una persona amanece
con un candado, yo no sé si todos puedan ver esas que ponemos en la puerta para que nadie pase, aquí en la mano, para poder golpear a alguien que se le acerque, pues ahí está sucediendo algo. ¿Qué está pasando con ese candado en la mano? ¿En dónde estás sintiendo tu cuerpo, en tu cuerpo esto? Y vamos a descubrir juntos, juntas, qué está sucediendo. Ha sido muy hermoso ver esos procesos de poder recuperar una parte perdida o muchas partes perdidas, sobre todo cuando esas partes han sido sumamente lastimadas. Ujú. Es hermoso también ir encontrando con otras personas cuando se han creado acá todo un sistema de creencias y donde tienen la certeza de si estuve en la cárcel, ya no puedo rehacer mi vida. O Mm. sea, no tengo que creer que el haber estado en la cárcel me lleva a un fracaso de por vida. Y ahora sí, junto con esta sanación interior, poder hacer con ellos un proyecto que los lleve al final. Pero me queda claro que había que sanar interiormente esas heridas, poderlas descubrir, poder cambiar todo este sistema de creencias y una vez que eso sucede, poder hacer entonces un proyecto de vida que pueda llevarlos en libertad, pues a una vida de éxito, a una vida de trabajo, a una vida con su familia, a una vida en que su comunidad pues los acepte y Ujú. los abrace. Entonces, más o Claro, menos ahí va la porque, línea del tiempo. claro, porque lo que llevó a una persona a la prisión es una serie de decisiones y comportamientos que lo lastimaron, que lastimaron a otros. Y si eso no se cambia, si eso no se sana, por supuesto que la persona muy probablemente va a reincidir porque está utilizando las mismas matrices, ¿sí? Está Claro. utilizando los mismos modelos. Entonces es necesario meterse en los modelos, ¿sí? Cambiar esas matrices para que realmente el cambio suceda, ¿sí? Yo estaba hablando con Consuelo antes de comenzar que hay muchos ángulos para tratar esta especialidad que Consuelo tiene, que puede ser desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista policial, desde el punto de vista educativo. El día de hoy quiero que lo tratemos, si es posible, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la salud, de la prevención, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a personas cercanas a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que no lleguen a ese camino, ¿sí? A cómo prevenir que estén tan heridos que terminan en la cárcel, ¿sí? Qué es lo que tú has visto dentro de tu experiencia? ¿Qué es lo que tú has visto que más genera que las personas busquen este tipo de comportamientos? ¿Qué tú crees que es lo que más has visto que sucede? Voy a tratar de contar dos, tres historias. Aquí está mi libro, Historias de Luz y Sombra. Y precisamente cuento la historia de 40 personas, pero voy a contar ahorita dos o tres para poder responder a esto de qué es lo que más he visto. Ujú. Voy a hablar de una muchacha, una adolescente, cuyo papá la abusaba sexualmente permanentemente y en uno de esos encuentros sexuales con el papá, estoy diciendo un adolescente de 14 años, la mamá se da cuenta y en lugar de hacer algo para decirle al adulto, que era el papá, ¿qué estás haciendo?, le recrimina a la niña que, que por qué, que por qué les quiere quitar a su esposo, que era su papá, que por qué le estaba, lo estaba seduciendo, que por qué. La niña, que había pasado ese abuso, eh,
no sabe qué responder y eso fue una noche, a la mañana, con todos los golpes, mata a la mamá. Entonces, la niña va al centro de internamiento de adolescentes. Evidentemente, pues hay ahí una serie de heridas profundas que simple y sencillamente, si no se sanaban o por lo menos empezaba un proceso de sanación, esta chica iba a salir en libertad e iba a cometer, si no ese mismo delito, otros delitos parecidos. Entonces, ¿qué es ahí el que había que descubrir? Bueno, pues sí, o sea, cometió un gran delito que era matar a la mamá y que eso la va a perseguir siempre, pero principalmente había que encontrar en ella que el papá la había abusado. Y en eso de que el papá la había abusado, había que estar trabajando. Y con esto quiero dar entrada a la gran cantidad de personas que están en todo el mundo, pero yo estoy hablando de aquí, de México y América Latina, que es más o menos como se comporta el delito, es el abuso sexual. El abuso sexual infantil y el abuso sexual en adolescentes causa tales heridas que todos quienes están sentenciados por un delito sexual fueron abusados sexualmente. Con esto no estoy diciendo que todos los que fueron abusados cometan delitos, pero sí todos quienes cometieron un delito sexual fueron abusados sexualmente. Y entonces es un espiral ascendente que no se termina de un delito y el otro si no se puede cortar y sanándolo. No es más que dándome cuenta, me pasó esto, fue muy lamentable, fue horrible, sin embargo, tengo que sacarlo de mi vida, curarlo y seguir adelante. CMR, pues me ha brindado a mí esa posibilidad de decirle, a ver, ubica ese cuerpo del dolor que estás sintiendo. Y hay gente que nunca se había imaginado que había sido abusado sexualmente. Ni siquiera lo tenían en su consciente, fue lo que pasó, ya lo habían olvidado, lo borraron de su vida, o era algo tan cotidiano que ni siquiera lo percibían como un abuso sexual. Entonces, el abuso sexual. Otro de los puntos que he ido encontrando es también los abandonos. Los abandonos, sobre todo cuando son muy pequeños y los niños pequeños los dejan al cargo de alguien que en realidad no tiene oportunidad de atenderlos. Consuelo, antes de que te muevas a otra historia, Sí, en este caso, por ejemplo, de la niña abusada sexualmente, podría haber habido una bisagra, un cambio, si la madre, en lugar de acusarla y avergonzarla y culparla, la hubiera validado, la hubiera escuchado, hubiera habido un futuro diferente, ¿sí? Para toda esa familia, si se reconoce lo que es, ¿sí? Y esto es un evidentemente. mensaje para esas personas que o saben o sospechan o descubren o van a descubrir que hay un niño en la familia que está siendo abusado sexualmente, ¿sí? Cómo reaccionar y qué hacer, especialmente en la relación directa con el niño, ¿sí? Porque Claro, alguien puede decir, bueno, voy a la policía y denuncio, pero ese niño, esa niña necesita ser encontrado, ¿sí? Hay que conectarse y verlo y ser empáticos y hacerles saber que no están solos, porque lo que produce el abuso sexual es eso, es un gran aislamiento, ¿sí? claro, a veces con la intención de, bueno, ¿para qué voy a someter al niño, a la niña, a una serie de preguntas que le van a hacer en la policía? Posiblemente se va a sentir más mal. O por qué, o cómo voy porque generalmente los abusos sexuales se viven al interior de las familias
voy a poner en esta situación a mi papá, a mi suegro, a mi tío, a mi primo. Ni siquiera estoy segura, es una niña de 5 o 6 años o de 8, si está diciendo la verdad, si se lo está imaginando, qué está sucediendo. Siempre yo la recomendación es conecta, o sea, sí hubo algo, llévalo, que la niña, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo la ayudas a sanar? Es el siguiente punto. El esconder es lo más, Lo peor, más dañino que existe. es lo peor. Estás ahí, te estoy reconociendo, mi niña, mi niño, esto sucedió, no lo podemos cambiar, vamos a ver cómo lo sanamos, pero validar que está sucediendo algo. Ujú, gracias, sí, muy importante. Sí. Ahora sí, ¿cuál es la otra historia que ibas a contarnos? Sí, la siguiente historia es esta de los abandonos. Hay acá en México tenemos este Día de Muertos, el 2 de noviembre, que se hace una fiesta, sobre todo en el sur del país, en donde en los panteones se ponen velas y flores, y pues es un momento de recordar a los muertos, y hacen las personas pues, esqueleto, la estructura ósea como dibujada, un poco animada, tipo caricatura. Y yo una vez entro al centro penitenciario y veo todos estos dibujos y está una mujer, o sea, esa es la estructura ósea de una mujer dibujada con un bebé, o sea, estaba embarazada, la estructura ósea con una calaverita, le decimos aquí adentro, adentro del vientre. Y entonces, bueno, pues, ¿quién hizo este dibujo? Y me pone la madre que me abandonó. Me voy a ahorrar la palabra que en realidad usó, pero Mm, es la madre que me abandonó. Lo abandonó, las personas con quien rescataron a ese bebé, pues no tenían ni la situación económica adecuada, ni las herramientas personales adecuadas para estar acompañando a este niño. Entonces este niño creció entre la basura, entre la calle, entre los vecinos, entre quien pudiera atenderlo en el día a día. Y evidentemente, pues, una acción la llevó a otro, nunca entró a la escuela, el no estar en la escuela lo hacía estar pues simplemente en una esquina, empezar con las drogas, de las drogas empezar a robar hasta que finalmente mató a otra persona. Y ese patrón del abandono yo lo he visto en muchas otras personas que están en los centros penitenciarios. Entonces, igual, es esto, ¿qué está sucediendo cuando una persona, una familia se separa por el motivo que sea? Pues es importante ver qué está sucediendo en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Esa sensación de abandono, me dejaron aquí, me dejaron y no importé para nada, va creando en la persona una sensación de odio, de malestar, que no tiene más porque ni siquiera empiezan haciéndolo consciente. Ah, porque me siento abandonado, ahora yo voy a robar. O porque me siento abandonado, ahora voy a matar a alguien. O porque me siento abandonado, voy a cometer cual o tal delito. Ni siquiera pues pasa por esa conciencia. Por eso es que a mí me gustó el origen emocional de los delitos. O sea, es algo atrapado aquí, que empieza con las emociones, es algo atrapado en el interior profundo de cada persona que no les permite seguir una vida constructiva para ellos. Entonces, cometen acciones que los llevan a estar en prisión. Ese ujú, es un segundo eh, punto que yo he ido observando, el abandono. ujú. Tengo otra historia también. A ver si hay alguna pregunta o comentario, porque a veces la gente escribe si no seguimos avanzando. Najiba, ¿hay algún comentario de la gente? No, comentario como tal no. Mm, Eh,
en Facebook, mucha gente comentando que está muy interesante, muy revelador, agradeciéndote, Luis, Consuelo, así que adelante. Gracias. Seguimos entonces. Muy bien, pues tengo otra historia. Este es un chico que aparentemente pues tenía bastantes posibilidades. Yo digo bastantes posibilidades de rehacer su vida, o sea, no regresar, porque bueno, tratamos de medir algunas situaciones, que tengan una relación familiar, que tengan pues posibilidad de establecerse en un trabajo adecuado, que tengan redes de apoyos con amigos, que tengan pues acceso a ciertos derechos, a la salud, por ejemplo. Entonces dije, bueno, pues tiene muchas posibilidades de regresar a su familia y de no volver aquí. Desafortunadamente me lo volví a topar de regreso. ¿Y qué pasó? Pues dijo, todos los días me empezaba a pelear, a golpear, a tener situaciones de golpes con los vecinos, con las demás personas, hasta que a uno pues le di con todas las fuerzas y le saqué el ojo. Entonces pues estoy aquí otra vez por intento de homicidio. Pero, ¿qué te pasó? ¿Llegaste a tu casa? ¿Estabas con tu familia? ¿Tenías un trabajo estable? Yo lo estaba observando de acá de lejos. ¿Qué sucedió? No, nada, que llegué a mi casa y me di cuenta que mi mamá quería más a mi hermano que a mí. Entonces, pareciera algo que no tiene ninguna relación o algo que todos podemos manejar, sin embargo, no es así. Y estoy hablando celos y envidia. Celos. Los celos entre los hermanos, los celos con otra persona cercana van creciendo y pueden crecer a tal manera que una vez que entra en activación el mundo de las drogas, prácticamente no pueden salir de él e inmediatamente incurren a un delito, porque pues el mundo de las drogas es eso, empiezan a consumir de una manera muy desproporcionada, no tienen los recursos económicos para estar comprando esas drogas y por tanto pues empiezan a robar, primero a las familias, después a los vecinos, posteriormente pues a cualquier persona y entonces pues empiezan a cometer delitos. El delito va creciendo. O sea, una persona puede decir, bueno, pues puedo robar un celular y luego una bicicleta, pero de la bicicleta va la motocicleta y de la motocicleta va el automóvil y del automóvil pues ya no me lo quieren dar, los amenazo con un arma y con el arma después mato. Entonces, esto va en cadena, pero inicia con una situación de profundo dolor que no lo saben identificar. Y al no Ujú. saberlo identificar, van recurriendo a drogas que luego pues no les permiten poder ver hacia sí mismos. Ujú. Sí mismos. Sí, si me permites, la lectura desde la experiencia que tenemos, ¿no? En CMR, eh, cuando hay, cuando hay este tipo de disfunciones familiares, en donde hay comparaciones, en donde hay favoritos en la familia, lo que suceden muchas cosas. Una de ellas es que se empieza a generar resentimiento entre los hermanos y eso a veces perdura toda la vida. Y debe haber gente aquí escuchando en este momento que saben de lo que estoy hablando. Familias en donde los hermanos tienen 60, 70 años y todavía existe la competencia, la riña, el resentimiento de haber sido el favorito de mamá o haber sido comparado, de haber sido criticado, de haber sido burlado. Estas son las primeras semillas que suceden en el hogar temprano que hacen que se empiecen a generar heridas emocionales
en los niños que continúan en los adultos. Y en este caso hay una carga de enojo muy grande por lo que tú describes. Esta persona eh, eh, tuvo la tendencia a pelear, a golpear, a lastimar, a sacarle un ojo a alguien, ¿sí? O sea que, ¿cómo en la familia nos damos cuenta que un chico está acumulando este tipo de toxicidad emocional, ¿sí? Claro, ¿Qué sucede en los niños, en los adolescentes, que, que pueden llegar a terminar en la cárcel? Un chico que no maneja el enojo se convierte en un adolescente que no maneja el enojo y en un adulto que no maneja el enojo, ¿sí? Y bueno, los enojos se causan de muchos orígenes, como les acabo de describir, pero el enojo es algo tan volátil, tan apasionado, ¿sí? Que la persona pierde el control claro. y termina lastimando o termina matando o lastimándose, ¿sí? Eh, entonces, es importante ya desde temprano, primero, no poner esas semillas que generan resentimiento, celos, envidias, enojos tan tempranos en los niños que los hacen pelearse, que los hacen lastimar o lastimarse. Y si eso no se pudo hacer porque no se supo, porque la ignorancia emocional no nos permite ver este tipo de detalles, empezar a detectar ya el enojo acumulado en los niños y tratarlos, ¿sí? Darles apoyo terapéutico para que sepan cómo manejar eso y no terminen haciendo algo que después se van a arrepentir toda la vida. Claro, yo he visto en los barrios, sobre todo en los barrios más vulnerables que yo visito frecuentemente, y puedo observar cuando un niño golpea a un perro o a un gato, es un niño pues que tiene demasiado enojo, pero a la vez es un un foco de atención muy importante para darnos cuenta que ese niño también está siendo golpeado. Claro. Entonces, creo que somos responsables, pues toda la comunidad. Es importante los vecinos estar atentos, es importante los maestros en las escuelas estar atentos, es importante quienes están en los centros de salud y tienen contacto con estos niños, darse cuenta porque ahí ese es el momento en donde se puede evitar un delito. Aquí Ujú. en México, estamos hablando del norte de México, desafortunadamente, pues tenemos una de las zonas más violentas del mundo. Hay una cantidad de homicidios enorme ahí y siempre hago esta referencia. Cuando una persona mata a otra en un barrio, en una avenida, donde sea, llegan toda la gente, todos los que pueden ver, llegan todas las policías sabidas y por haber, llegan las ambulancias, llegan todo. A esa persona que ya no tiene vida. Eso mismo, esa misma atención, hay que trasladarla, pero a los niños y a las niñas que están manifestando, que están teniendo alguna situación, que tienen todo ese enojo y que no lo pueden expresar porque a veces no saben ni de qué manera poderlo sacar. Ujú. El punto de las drogas, que es lo que yo también quería hacer referencia, es otro. Hemos visto últimamente más niños y niñas drogándose. Por tanto, es otro eh, foco que tenemos para alumbrar una situación que nos está queriendo decir algo importante. Cuando tú ves a un niño de 10 años con una algodón, con inhalantes aquí en la nariz, porque pues no tiene acceso a otra cosa más que a eso, está diciendo algo. ¿Por qué ese niño no quiere estar en la realidad? ¿Qué le está pasando? Claro. Están golpeándolo, está viendo algo. Otras personas con las que también he tenido oportunidad de conversar en las prisiones son quienes vieron. Es que mi mamá se prostituía enfrente de mí. Es que mi papá violaba a mi mamá enfrente de mí. Es que
Yo vi lo que estaba sucediendo, golpeaban a mi mamá enfrente de mí. O sea, niños que ven escenas de terror real y que no saben qué hacer con todo eso. Entonces, será como importante que todas podamos ponerles atención y evitar, porque ese niño en algún momento puede llegar a la prisión. Ujú. Claro que sí. Y aquí hay una, a propósito, Consuelo, porque estás comentando donde hay una experiencia previa. Perdón, aquí hay una pregunta en Facebook. Lucero pregunta si puede existir niños que estuvieron en un ambiente sano, emocional y cometen delitos que los llevan a la cárcel. ¿Qué has observado tú allí? Sí, sin embargo, porque, bueno, puede ser circunstancial, sin embargo, no es la mayoría. Lo que yo he observado es, la mayoría son personas que tuvieron vidas muy difíciles de vivir, con heridas muy profundas en su interior y que no tuvieron forma de sanarlas. Sin embargo, sí hay personas que pueden decir, yo tuve una infancia sana, el punto es que en la adolescencia empecé con amistades que se drogaban y yo también me drogué y yo seguí ese camino. O otros que son delitos, estos acá se llaman de cuello blanco, que empezaron a hacer negocios equivocados, que tienen, pues, cometieron algún tipo de fraude. Otras pues también son delitos nuevos que tienen que ver, cometió un delito electoral, antes no se veía así y ahora sí, pero sí, o sea, sí puede haber circunstancias que habiendo tenido una niñez, una adolescencia, pues regularmente sana, eh, sí pueden llegar acá a las cárceles, Ahora, ¿cómo pero se no es la juzga mayoría. ¿Cómo se juzga si fue sana? Porque la familia puede parecer una familia bien normal, ¿sí? Pero eso no significa que no haya disfunción en la familia. Hay familias educadas, hay familias que tienen un estilo de vida bueno, holgado, y sin embargo la disfunción está tan oculta, está tan guardada, el maltrato, el culpar, el avergonzar a los niños, el burlarse de los niños, el compararlos, ¿sí? Todas esas cosas que hacemos, la puede hacer alguien en un palacio o la puede hacer alguien en la suma pobreza, ¿sí? O sea que son hábitos tóxicos de relaciones que no importa la clase social en la que estemos o la educación que tengamos, porque la educación que tenemos es una educación académica, no es una educación emocional, ¿sí? No hay inteligencia emocional. Entonces, tú ves a alguien y te dice, sí, yo vengo de una buena familia, no tuve problemas, ¿sí? Pero cuando empiezas a escarbar, empiezas a encontrar que sí, que las ha habido y que esa persona está herida, ¿sí? La herida por traición, herida por abandono, como hablabas tú. Bueno, la pobreza genera muchísimas heridas emocionales, Claro. simplemente por la escasez, ¿sí? Por la falta. Estoy completamente de acuerdo contigo. El sano, pues no sé dónde esté, ¿verdad? Porque aquí está. Digo, uno por lo que ellas mismas reportan y otra es por eh, lo cómo comentan que se sienten en ese momento. Sin Ujú, embargo, escarbando y escarbando, evidentemente, pues van a salir ujú, las heridas que están ahí guardadas y profundas, que ujú, también muy seguramente les llevaron a ese momento de cometer un delito. Sin embargo, también quisiera decir que yo, en mi opinión personal, sí hay situaciones ocasionales, o sea, situacionales más bien. La situación así sucedió. ujú, ujú.
Y el tema de las drogas, esa es una gran pandemia, ¿sí? Ujú. Genera delitos, ¿sí? Por el tipo de ambiente, pero ¿qué es lo que genera que una persona se haga adicto a una sustancia, ¿sí? Sea la droga, el alcohol, o sea, algo que te hace sentir diferente o te hace sentir bien por un ratito, ¿sí? O por unas horas, que te saca de la realidad dolorosa de tu vida, ¿sí? Tú tienes ese dolor adentro y te fumas algo o te tomas algo y por un rato estás contento, ¿sí? Con tus amigos, disfrutando, lo que fuere. ¿Qué es lo que hace que alguien se haga adicto a eso? Porque cualquier persona puede tomar drogas como por tomarlas, pero no va a volver a tomarlas y va a volver a tomarlas y va a volver a tomarlas. ¿Por qué las vuelvo a tomar? ¿Sí? Eso es toda una historia para investigar, porque me saca del dolor. ¿Sí? Claro, Me claro. saca del dolor que tengo. El dolor que tengo son las heridas y los traumas que tengo guardados. Entonces, un Sí, chico que se está tirando hacia las drogas, hacia el alcohol, inclusive muchas veces el tabaco se utiliza de esa manera, ¿sí? Porque me calma, ¿sí? Entonces, prestar atención. Un adicto no es un criminal. ¿Sí? Un adicto no es una mala persona. ¿Sí? Un adicto muy probablemente es una persona herida, que tiene guardado estos dolores por mucho tiempo y encontró una estrategia de alivio para sentirse bien por un ratito. Entonces, aquellos que están lidiando con personas que tienen adicciones, empiezan a cambiar el ángulo de cómo los miran, porque de esa manera los van a poder ayudar. En la medida en que yo te catalogo de delincuente o criminal porque tomas drogas, ¿sí? Ahí ya está perdida la partida. ¿Qué sí, dices a esto? el, tengo la oportunidad de visitar lo que llamamos acá centros de rehabilitación de adicciones. Ahí sí podría decir que el 100% de las personas que están en estos tratamientos pues tienen heridas emocionales profundas. Algunas visiblemente más graves, otras menos graves, sin embargo, no sabemos qué los llevó, pero en la realidad es que todos quienes ya son adictos están escondiendo algo, están escondiendo un dolor, están escondiendo un enojo, están escondiendo una frustración o están escondiendo todas las cosas al mismo tiempo eh, juntas. Siempre están reportando que qué pasó cuando se empezaron drogar y generalmente es esto que dice Luis, eh, pues que esconder lo que les está pasando en culturas como las que tenemos acá, donde los hombres no lloran y las mujeres no se enojan, o los hombres no deben llorar y las mujeres no se deben de enojar. Pues a mí muchos jóvenes me han dicho, es que yo quería llorar porque se murió un ser cercano y me decían, no puedes llorar, tú eres hombre. Y unas mujeres, oye, es que tú no te puedes enojar porque pareces una mujer loca. O sea, aquí las mujeres no se enojan y los hombres no lloran. Entonces esas frases son muy dañinas, han hecho mucho daño y aparentemente las podemos tomar ahorita casi como de chiste, de juego, hay frases de TikTok, pero en realidad son frases que han dañado mucho y que han hecho una persona que ha perdido algo, y ha perdido algo no nada más es un ser querido, puede haber perdido lo que sea, puede haber perdido el trabajo, puede haber perdido expresar, no tuvo forma, entonces son las drogas las que van apareciendo y encontrando, pues con las drogas Alivio, simplemente se me alivio, olvida. claro. Ujú, ujú. Sí, este es un tema, da para muchísimo, ¿sí? Da para muchísimo. A ver si Najiba tiene algo más antes de continuar. Preguntas que No, pueda por aquí, tener. no hay. Alma comparte, dice que importante es diferenciar entre familia funcional o disfuncional
y cómo repercute en nuestro comportamiento. Se acaba de llegar una pregunta. A ver, Frida dice, me gustaría saber qué programas o medidas implementan, en su caso, dentro de un centro penitenciario para cuidar la salud mental de las personas privadas de libertad. ¿Existe la terapia? En todas las prisiones, centros penitenciarios que yo conozco de América Latina, y pues las que más conozco son las de esta ciudad de Monterrey, que son 4. Eh, sí hay tratamientos, hay psicólogos, hay psiquiatras, pero no son suficientes. Y a veces las herramientas que utilizan no son las mejores para poder llegar a sanar, porque como lo hemos comentado durante todo este espacio, es ir encontrando la herida profunda y poderla sanar. Entonces, sí hay intentos. Además, hay personas externas, como soy yo una persona externa, pero hay más personas externas, organizaciones externas que van llevando sus propuestas sanadoras. Todas van sumando, todas van sumando. Sin embargo, y lo hemos visto a lo largo de todos estos masterclass que tenemos, quienes las hemos seguido lo sabemos. Si estás pues con un vaso de agua limpia, pero si no queda completamente limpia, con una gotita que no esté limpia, pues todo el agua va a estar sucia. Entonces es poder ir buscando la manera de sanar profundamente para poder continuar el camino y salir adelante. Pero ante la pregunta, si existen, o sea, sí hay, de hecho, por lo menos en México está por ley establecido que debe haber programas de seguimiento psicológico para las personas privadas de su libertad, pero desde mi punto de vista, faltan en todas, personal y faltan profesionalismo, no profesionalismo, profesionalizar más a quienes están acá, o sea, aumentar las herramientas. Y estoy hablando de que son personas muy entregadas, ¿eh? Porque se está aquí escuchando algunas de las personas que están trabajando en los centros penitenciarios y haciendo todo lo posible. Estoy completamente de acuerdo. O sea, están haciendo todo lo posible. Sin embargo, sí se requiere que desde las estructuras gubernamentales se agregue un presupuesto para tener más personas y más herramientas. Claro. Absolutamente, absolutamente. Acá hay una pregunta de Leia. En casos tan duros, ¿has podido ver recuperación real, mantenida en el tiempo, si la persona sale y nos sigue después un proceso terapéutico fuera ya de prisión? Sí, o sea, sí he podido ver esos casos. En tantos años he podido acompañar a personas a sus graduaciones, a sus éxitos laborales, Mm, a los nacimientos de sus hijos, al que cumple el 15 años su hija. Eso evidentemente no es todo, pero van siendo señales que van diciéndonos, pues la vida va caminando más o menos sana y más o menos ordenada y más o menos constructiva. Todos seguimos, digo, no, como decíamos hace rato, pues quién podemos decir, o sea, estamos completamente bien o completamente sanos, pero por lo menos han dado saltos importantes para ir construyendo su vida. Sí he tenido, visto muchos casos así, también he visto muchos casos que no, que terminan nuevamente en las cárceles o terminan desafortunadamente en los panteones, o sea, muertos. ujú. Ujú. Aquí también tiene que haber una necesidad reconocida por parte de esa persona, ¿no? O sea, necesito apoyo, reconocer que está herido. Ahí es donde yo creo que entra esta parte que tú has estado haciendo con estas herramientas que has aprendido, ¿no? Porque eh, si yo reincido avalado por mi experiencia traumática anterior o mi herida emocional y no rompo ese patrón porque no hurgo realmente en la raíz para poder desactivar eso que aprendí,
pues evidentemente ahí es donde vamos a ver la repetición constante y no la vemos solamente en el centro penitenciario, lo vemos en nuestro día a día con cualquier cosa que hacemos, ¿no, Consuelo? Pero hacer conciencia y poder integrar este proceso y los cambios, yo creo que juega el papel fundamental, no solamente para estos casos, sino para, repito, para todo lo que signifique nuestra vida diaria, ¿no? Sí, es por eso que pues tenemos ya 3 años y desde diciembre formamos ya de manera más estable otras organizaciones y nosotros un centro de reinserción. ¿Y qué va en este centro? Pues es ir y de qué manera te ayudamos, o sea, cómo te ayudamos a identificar qué necesitas en este momento. A veces son cosas pequeñas que suman a su sanación. Es que acabo de perder el trabajo y yo sé que me voy a descontrolar completamente y ahorita tengo ganas nuevamente de ir a drogarme y quisiera llorar. A ver, vamos aquí. Entonces ubicar sacar el cuerpo del dolor, tienes ahorita derecho, aquí te voy a dejar solito para que tú puedas expresarte a como tú lo quieras hacer en el tiempo que tú lo quieras hacer. En un rato más vuelvo, siempre con el mayor de los respetos para tratar de decir, porque en realidad no se están acercando a recibir una terapia, ¿verdad? O sea, no, oiga, es que yo necesito una terapia, se están acercando con un problema y en ese problema, pues tratar de ser lo más sensibles posible para decir, hay estas formas de sanarte que te pueden ayudar a salir. Correcto, Ujú. tal cual. Sí. Consuelo, tú has escrito ¿cuántos libros? Tengo 2 y de otros 2 compartidos, pero es este que está aquí atrás, se llama Historias del Barrio. Están historias de personas que viven en los barrios donde nosotros hicimos un mapa de toda el área metropolitana de Monterrey, en donde dijimos de dónde vienen las personas, o sea, dónde vivían las personas que ahorita están en estos centros penitenciarios. Y en esos lugares, pues el mapa se marcó, ¿verdad? En áreas determinadas, en todas las ciudades hay. Y ahí empezamos a trabajar con niños, niñas, adolescentes y empezamos a conocer un montón de historias Mm, previas a que la persona llega a la cárcel. Ahí están en esos. importante. Y última esta aquí está, historias de luz y sombra. Estas historias son 40 historias de personas que están o estuvieron privados de su libertad o privadas de su libertad y que están pues tratando de salir adelante. Unos pues poquitos de estas historias ya murieron. Muchos otros están queriendo salir adelante en el día a Mm, día. Entonces, fue una forma que tuve que quise de honrar a estas personas que confían sus historias a nosotros, que nos dicen lo que les está pasando y que permiten que nosotros les demos una palabrita con tal de salir adelante. Por mm, eso esa palabrita es muy importante, no es una palabrita que yo puedo sacar de donde sea. Ese es mi interés. Cuando me dijo Luis, oye, creo que te puede ayudar el entrenamiento de facilitador de CMR, pues estoy para hacerlo, lo terminé, fue también pues un proceso interior muy importante y fuerte porque, bueno, el entrenamiento, pues es un entrenamiento para poder compartir toda la vivencia de CMR, pero principalmente pues es una herramienta para sanarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces, pero con el fin de poder decir, adquiero herramientas para poder acompañar a estas personas que están confiando lo que les está pasando a nosotros. mm, Entonces, ¿cómo hacerlo? A veces en grupo, a veces en una plática personal, a veces, bueno, volviéndolos a ver, a veces un grupo más grande, a veces talleres, pero todo el tiempo tratando de compartir eso que a mí, en lo personal,
me ha ayudado tanto y me ha pues hecho ver que he ido sanando, que el camino Mm. sigue, pero pues vamos todos. Algunos Como, Así es. llegaron después y como otros curiosidad, antes. como curiosidad, eh, hubo algún cambio de óptica o de percepción? Porque tú venías haciendo tu trabajo con los derechos humanos ya por varias décadas, ¿eh? Ujú. Cuando tomas el entrenamiento, luego, ¿hubo algún cambio de óptica, de percepción de cómo tú ves a, a la gente en los centros penitenciarios o de rehabilitación eh, en ti, ¿sí? En tu rol, en cómo tú te paras y te posicionas? Sí, claro. Lo que ha cambiado es que yo antes, con la visión de la promoción, la defensa de los derechos humanos, ubicaba que había que tener un cambio de estructura en el gobierno, de estructura, o sea, que traigan a los psicólogos, que traigan a la educación, igual con las adicciones, que la política pública para adicciones sea distinta, o sea, en el cambio de la estructura que va pues de afuera hacia adentro, que sigue siendo importante. Sin embargo, el cambio que yo vi después de todo este proceso que tengo en CMR es, hay que trabajar con la persona, con cada una de las personas. Digo, lo podemos hacer en grupo, evidentemente, pero Mm, de persona a persona. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué? O sea, ¿cuál mm, es tu vida, la tuya y la tuya? Ese ha sido el gran cambio, poder decir, el cambio va de el interior de cada una de nosotros hacia afuera. La estructura y por justicia debe ser adecuada y un piso parejo para todos. Sin embargo, el cambio viene del interior y creo que ese ha sido la gran diferencia de yo poder descubrir esa dimensión que va pues para el otro lado del puente. O sea, claro. si bien hay que seguir trabajando por estas estructuras justas, hay que trabajar también y acompañar en lo personal a cada a uno de quienes están en estas Ujú. situaciones. O sea que si no se sanan las heridas emocionales, esa persona va a herir emocionalmente a otras, especialmente a sus hijos, ¿sí? A la gente alrededor suyo, y la epidemia continúa, ¿sí? Una persona que sana sus heridas emocionales es un bastión de cambio, ¿sí? En su familia, en su medio donde se desarrolla, en su trabajo, y cambia el árbol familiar, ¿sí? Fundamentalmente, los hijos, los nietos reciben algo diferente. O sea, que el cambio de adentro hacia afuera en realidad cambia el sistema, ¿sí? Cambia Claro. la estructura social. Ujú. Claro, digo, hay unos mínimos indispensables que tienen que ver con los derechos básicos humanos, donde tengan la gente acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo. Evidentemente eso no se puede dar, pero no hay forma. O sea, tú puedes tener un centro penitenciario lo mejor adornado y con clases de yoga y aire acondicionado y todo, que qué bueno que se pueda tener, pero si la persona no está haciendo un cambio desde su interior, eso no sirve de Mm, mucho. Ahí se divierte en la clase de yoga y va y está cómodo con el aire acondicionado y tiene la opción de estudiar una preparatoria u otra, pero no hay una, pues, transformación interior, entonces, ujú. que eso nada más lo hace la persona misma, obvio, con ayuda, pero desde la voluntad de cada quien. Claro, claro, qué importante. Najib, ¿hay algo más? ¿Algún comentario más? Sí, yo creo que para ya cerrar con los comentarios, aquí hay, Susi dice, atender las zonas vulnerables para evitar la violencia y el delito. Cultura de prevención y cultura de sanación. Justicia restaurativa, enmendar daños y atender las causas. Sanar las heridas es fundamental para todo ser humano. Y Charlie comenta, necesitamos profesionales de la salud en los altos puestos de gobierno. Y por aquí, pero
le estaba cayendo en el privado mío, María venía comentando, entre otras cosas, dice, cada asistencia a estas masterclass voy descubriéndome y que ha sido pasando y que ha ido pasando en mí. Cabe destacar que me ha ayudado la formación de TCI y las prácticas con Rosaura Gutiérrez, la doctora Rosaura Gutiérrez. Dice, gracias a ella tengo este interés en formarme como facilitador de CMR, seguir todo este trabajo que hace el maestro Luis con su gran equipo. Y ahora ya la tenemos porque me estaba escribiendo por el privado, pero ya la podemos leer por aquí por Zoom. Si tienes algo más para agregar antes de cerrar, María, sería genial. Bien. Consuelo, sería bueno que le demos a la gente alguna manera de contactarse contigo. Puede ser tu página web, puede ser tu WhatsApp. Tenemos la página web por ahí, ¿no, Najiba? Sí, ya les estoy poniendo por aquí la página web, por Zoom. Pinchen antes que Zoom se cierre porque después lo pierden, y lo estoy poniendo por WhatsApp también. Okay. Para que de alguna manera las contacten por allí. Estamos embelleciendo la página, entonces podrán a lo mejor en este momento encontrar algunas cosas que apenas van en cambio, pero es con el afán de hacerla más bonita y pues más práctica para quienes entren. También está mi Facebook, está el Facebook de la organización, se llama Promoción de Paz, están las redes sociales, el Twitter, el Instagram también como Promoción de Paz o como mi nombre, Consuelo Bañuelos Lozano. Y bueno, pues siempre atenta a recibir todos los comentarios. Los comentarios me hacen crecer, me hacen saber que tengo posibilidad de seguir adelante con este trabajo. Y pues bueno, estoy muy, muy agradecida por este espacio aquí a mi maestro terapeuta, y no le gusta que que le diga, pero Bueno, este, ha sido un gran honor tenerte, un gran gusto para abrir los ojos realmente. Es un comienzo, te vamos a seguir invitando porque creo que tenemos que seguirnos haciendo más y más conscientes de esto. Y si te quedó algo en el tintero que quieres agregar, Consuelo. sí, pues muchas gracias por interesarse en este tema. No es tan fácil hilar el crecimiento personal con las actividades sociales, por lo que les contaba hace rato que principalmente vemos pues como los cambios de estructuras en los gobiernos o en la forma de llevar la vida de las ciudades contra la persona. O sea, hay como ese distanciamiento. Sin embargo, no podemos ver la comunidad, el conjunto de personas, si nosotros no nos vemos como personas únicas, irrepetibles y sanar. Entonces, pues y en la medida de lo posible, pues apoyar que otras personas, igual que nosotros, también sanen. Y vamos pues haciendo un camino de luz. Claro, claro. Así es. A la medida en que sana uno, vamos sanando todos por consecuencia. Y todos nos beneficiamos. Sí, sí. Bueno, un abrazo muy fuerte, Consuelo. Muchísimas Gracias, gracias. Nativa, por Pues tu ayuda. A ustedes siempre, la seguimos por aquí. Nos vemos prontito. Nos Gracias, vemos en Consuelo. 2 Gracias, Luis. semanas. Chao, nos chao. vemos muy pronto. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao.